El saludo a la audiencia y estamos acompañados del doctor Emiliano Rolón, quien ha integrado la Cámara de Apelaciones conjuntamente con Arnold Fares, Oscar Rodríguez Kennedy, y confirmaron la sentencia que habían impuesto los jueces Sandra Farías Wilfrido Peralta y Héctor Fabián Escobar el 18 de agosto pasado, quienes condenaron a Marcos Rafael Mesa Miranda y a Eliane Romina Mesa por lesión del derecho a la comunicación, acceso indebido a datos. También es otro de los hechos punibles por los cuales fueron condenados. ¿A Estos qué? son, vamos a decirle, delitos nuevos, delitos informáticos. ¿Qué fue lo que pasó? En el 2017 habían robado su celular o desapareció el celular en un local nocturno a Marcos Riveros. Desapareció el celular, él estaba en un local nocturno, bueno, desapareció su celular, posteriormente se va y trata, compra otro celular, ¿verdad? Y trata de acceder a su correo, redes sociales y no puede acceder a su correo electrónico, no puede acceder a su correo de redes sociales, a ningún tipo de red social puede acceder. Posteriormente, en su red social Twitter se publican fotos íntimas de él. Inclusive se había colocado un periodo de tiempo para que se elimine su cuenta de red social Facebook, por ejemplo, porque él es una persona que también se dedica a la venta de asados, o sea, tiene un fanpage en Facebook. Bueno, eso también se puso para que se elimine. Bueno, en el transcurso del juicio se ha comprobado que la mujer condenada a 1 año 6 meses era su expareja y que según la investigación de la fiscal Silvana Otazur, la misma, eh, supuestamente mandó a robar este celular para que puedan acceder a toda su información y de esa manera también publicar todas las fotos que tenía esta persona en su celular. Pero ya, para entrar en detalles, vamos a conversar con el camarista Emiliano Rodón. La fiscal Silvana Pazú había solicitado 3 años de pena. Doctor, te voy a molestar un momentito. Bueno, sobre esta resolución de la Cámara de Apelaciones de unos delitos que últimamente están, vamos a decirle, de moda, ¿se confirma esta condena, doctor? Y sí, básicamente lo que se planteó en esta instancia era una suerte de revalorización de hechos y pruebas, los cuales en realidad no tienen sustento para la segunda instancia. Nosotros creímos dentro del proceso deliberativo que en realidad hay un acto de reconocimiento, inclusive inicial, de la propuesta fáctica, pues acá no se discute que, por ejemplo, el aparato celular fue sustraído, que finalmente fue a parar en manos en uno de los imputados, y las alteraciones tampoco. Ese reconocimiento de la tenencia, inclusive de un aparato es determinante, porque finalmente con ello se justifican los aspectos que ya de alguna manera quedó claro en primera instancia. Generalmente las atribuciones o las limitaciones propias del Tribunal de Apelaciones impiden hacer este tipo de análisis extensivos, de revalorizaciones, porque por la concreción de la instancia única es en el juicio oral que las partes deben preocuparse de afirmar su hipótesis del caso y no en Tribunal de Apelaciones. Por vía de los recursos aquí tenemos limitaciones de atención, solo errores de juicio, solo vicios de sentencia y casos de nulidad absoluta. Ninguna de estas perspectivas de la norma se contemplaron en este caso, por lo cual finalmente confirmamos la decisión de primera instancia. Es importante, es emblemático, porque fíjense, los delitos informáticos, los delitos de fraude por computadora, los delitos que se plasman a través de lesión a la imagen vía celular, etcétera, son prácticamente nuevos en este orden penal. Recién surge con la ley 1160, Código Penal último, y no son tradicionales. El mundo contemporáneo hoy tiene otra visión, y por eso suele ser llamativa, a lo mejor no precisamente por la cuantificación de la pena,
sino principalmente porque es novedoso en toda su extensión. El sistema de justicia se va moviendo conforme a los tiempos nuevos. Hoy, básicamente, la comunicación vía de aparatos también pueden generar conflictos y delitos que el sistema penal debe ir sancionando. Y por sobre todo, doctor, también será un precedente para que la gente analice mejor este tipo de situaciones. Generalmente cuando se produce este tipo de circunstancias es por relacionamiento entre las personas. Uno puede entender que a consecuencia de una ruptura, a consecuencia de una relación, existe la posibilidad de invasión de los espacios de cada persona. Y esa invasión genera posibilidades delictivas. Uno a lo mejor puede entender quizás, ya que mi pareja yo tengo la libre disposición de enterarme, de espiar, de escudriñar, como es muy común en ese tipo de circunstancias, pero finalmente cuando va más allá del simple relacionamiento e implica una desprotección a la imagen, una desprotección a esa privacidad que tiene, evidentemente hay una invasión que finalmente afecta al orden penal vigente. Y eso hay que decirlo. Yo creo que tenemos que ir acostumbrándonos como país, como sociedad, como familia, que en realidad la proyección de la vida íntima de cada quien y que tiene resguardado bajo régimen estricto de seguridad, código, encriptado o no, son circunstancias nuevas que en otro tiempo histórico no estaban contemplados. Muchísimas gracias. Bueno, el camarista... Perla, Sí. qué importante este fallo del tribunal en el sentido que el celular entonces es considerado como un sistema informático. Porque veo la Eso es. tipificación que hace la Cámara, o que en este caso se hace, es el artículo 174, inciso primero. Sí. Y dice, se entenderá como sistema informático, entonces podemos decir que el celular es considerado bajo la óptica del derecho penal como un sistema informático. Sí, y por sobre todo que ellos querían acceder, o sea, estas dos personas querían acceder a las contraseñas del correo, de las redes sociales que tenía esta persona en su teléfono celular, y ahí él se percata de que algo está pasando. ¿Por qué? Porque seguía todos los pasos, por ejemplo, para volver a recuperar su correo electrónico y no podía. Entonces hace la denuncia ante el Ministerio Público. Perla, y que tú por anduña Sí. de doctor Emiliano Rolompe, algo concreto, viste que en el matrimonio, entre la pareja, en Boasacha en 10, Sí. en Boasacha en 10. Benítez. Señor Carlos Benítez, ¿Cómo anda, doctor? Va el aporte. su amigo y Pointeínio. Qué gusto escucharte, doctor. Estamos siempre a disposición, Sí, compañero. señor. Le Sí, estaba señor. diciendo justamente acá a tus compañeros que es bueno que avancemos un poco por la difusión también de los tribunales económicos y de orden de narcotráfico y compañía, que ahora estamos haciendo los cursos de tarde de capacitación para magistrados. En serio, ¿y qué consiste esa? Ya redondea a mí, hago tema que te quiero preguntar un puntito y hablamos de ese otro punto. Adelante. Lo que te quiero consultar, o sea, la pareja o la esposa o el esposo de uno, ¿está habilitado revisar el celular o no? Te No, pregunto. básicamente el derecho de protección es amplio, solamente que son zonas grises en donde el relacionamiento personal a lo mejor marca la pauta. Si alguien tiene el compromiso o la costumbre de compartir todo con su pareja, no hay tanta dificultad, porque en esos casos hay una especie de permisividad. Pero si uno tiene realmente sus datos protegidos, y esos datos protegidos son violentados a través de una sustracción, a través de la utilización de medios tecnológicos y sin autorización, evidentemente ya raya a lo justiciable penal. Son circunstancias que hay que observar para el juzgamiento, y en este caso particular y concreto, el celular fue sustraído dentro de un local público, y eso queda claro. Finalmente después de mucho andar se descubre que tenía uno de los condenados.
Y eso uno de los condenados, obviamente tenía relacionamiento con la pareja del principal y ahí está el entramado que nos correspondió atender. Doctor, o sea, ¿qué didáctica es esta sentencia? Y estás en realidad están marcando un hito en este sentido. ¿Por qué? Porque el tipo penal es acceso indebido a sistemas informáticos. Quiere decir que la cámara lo está definiendo al celular como un sistema informático. No, lo que acá se defiende en realidad es la privacidad. No se defiende, se define. El bien jurídico protegido es el derecho que uno tiene de su patrimonio, llamado aparato electrónico, cualquiera sea su dimensión, y a la vez el tema principal aquí es el derecho de no afectación a la imagen. No se olviden que a consecuencia de esa accesión a un aparato ajeno, se encontraron datos que después se publicaron, que de alguna forma puede dañar la imagen de cualquier particular. Claro, esa es la consecuencia perniciosa de acceder en forma irregular a un sistema informático, pero repito, ¿verdad? Acceso indebido a un sistema informático. El celular es considerado un sistema informático. Pero claro que forma parte, si con eso nos conectamos al mundo. Hoy tenemos clases telemáticamente, tenemos jornadas de capacitación, reuniones con gente que están en diversas partes del mundo. Imagínense, si esta misma conversación hubiésemos tenido 20 o 30 años atrás, probablemente sería inaudito, ¿verdad? Pero hoy se abre al mundo a través de un aparato celular nada más. Por eso dijiste al comenzar que el caso no es conocido, y dijiste tampoco importa tanto la pena, la sanción, sino el precedente que se deja, como señalaste al principio de la entrevista, doctor. Es así, mi querido Carlos. Doctor, y pasando al otro tema, el tema económico, esa capacitación que están haciendo, porque vos desde un principio ahí con tus otros colegas, algunos colegas tuyos ahí de la Cámara, siempre te dedicas a la capacitación y salís al interior incluso. ¿Esa capacitación en qué consiste? En el tema de delitos económicos, crimen organizado. Fíjense que por obligaciones que tenemos como nación, como país, las nuevas leyes de carácter económico y de crimen organizado nos permite, o nos obligó inclusive a formar nuevos tribunales. Hoy tenemos tribunales de apelación en esta especialización, del cual soy también integrante. Y jueces de primera instancia, porque finalmente el proceso de tramitación, de formación del caso a través de un juez de garantías y el proceso de juzgamiento deben hacerse en la capital. Se organizan nuevos tribunales que ya entraron en funcionamiento. Hoy todavía lo ejercemos sin perjuicio de nuestras funciones. Yo soy a la vez miembro del Tribunal de Apelaciones y a la vez soy miembro de Apelaciones Penal Ordinario, vamos a decir, y también soy miembro del Tribunal de Delitos Económicos y Crimen Organizado. Como son nuevas leyes, nos permiten o nos obligan a ir actualizándonos y a formar políticas de administración de conflictos, en estos casos, a través de la propia iniciativa de la Corte Suprema de Justicia, la CEANSO y la USAID. Entonces, trabajamos a la tarde, hoy tenemos otra jornada más, para justamente ponerlo con efectividad en marcha, porque hay muchos problemas acá, muchos problemas de orden jurídico y hasta de administración de conflictos. Así mismo es. Y bueno, y esa capacitación, doctor, ¿nos falta poco, nos falta mucho, nos falta una mayor preparación o estamos bien? Mi querido Carlos, el tema de capacitación en una actividad profesional es incesante y debe ser así. Imagínense, la línea ortodoxa tradicional de los esquemas escrituristas empezó hace 12 siglos con el derecho canónico y quedó asentado el sistema de las pruebas legales y quedó asentado la necesidad de justificar con medios probatorios idóneos, etcétera, escritos esos conflictos que hoy se manejan, por ejemplo, en lo civil. Lo penal empezamos recién con la Constitución Nacional de 1992. Sí. Pues no te extrañes que a 20 años de la vigencia del sistema penal
necesariamente precisamos, pero urgentemente, los esquemas de capacitación. Y no solamente para jueces, la ciudadanía también necesita un poco de renovación en el sentido de tomar conocimiento de estas nuevas instituciones y estas nuevas prácticas que el país está obligado a asumir en adelante como componente del sistema de naciones en interactividad. Doctor, y para conseguir eso, ¿cómo lo hacemos? O sea, la justicia, el Poder Judicial se debería mostrar más abierto a la gente, al ciudadano, porque eso es muy importante que el ciudadano conozca cuando no corresponde condenar, que no se condene, y si corresponde que se condene, ¿verdad? Porque a veces pues hay toda esa sensación de que sí o sí se le tiene que condenar a una persona, por ejemplo. Perfecto. El Poder Judicial, ya que me tocas el tema que a mí me apasiona, te cuento una cosa. El Poder Judicial no es el dueño de todas las soluciones que se pueda brindar en el sistema de justicia. Según Constitución Nacional de 1992, ya el juez no es el comandante del proceso, no es el director, sino simplemente una persona que debe definir un conflicto con insumos que le traen la Fiscalía y la Defensa. Si no hay evidencias que traigan estas instituciones, por más convicción o por más creencia que tiene el juez, no puede basarse en esa especulación a sentencia de condena. Las evidencias tienen que tener rango de certeza según la actividad traída por las partes. Y en este momento histórico, creo que nosotros hicimos un paso importante a ese fin, aunque y perdón que te toca el tema, el caso Curuguatí marca el inicio de esa transición. Nosotros como Corte dijimos, señores, aquí dicen que la sentencia, hay que sentencia condenatoria, y dicen que es injusta porque no hay evidencias. Cuanto menos hay que revisar si hay. Eso no significa valorar, sino la existencia material. Y bueno, en fin, desde ese momento se marca un despegue hacia el Poder Judicial de su relación que tenía en otro momento histórico con la Fiscalía. No se olviden que la Fiscalía en su momento simplemente fue apéndice del Poder Judicial y actuaba como dictaminantes en las causas. Hoy es parte muy importante de la relación procesal y para justificar un acontecimiento penalmente relevante y la participación criminal de cualquier paraguayo debe traer evidencias. Y ese es un tema demasiado importante en nuestra cultura inquisitorial todavía vigente. Por más que el hecho haya ocurrido y si la Fiscalía no trae pruebas concretas ante los jueces, no se puede condenar entonces, doctor. Y tenemos un problema. La responsabilidad penal es individual, lo dice el artículo 33 del Código Penal. No basta con que Carlos Benítez esté en el escenario del crimen. El hecho ocurre en un escenario de crimen, pero debe haber una justificación clara de que es el responsable del hecho punible que se le atribuye. Y eso es determinante, es una garantía individual. Sí. Ese es el orden lógico de razonamiento hacia el cual debemos ir trabajando con la ayuda de ustedes. Excelente, el doctor. juez no es el comandante, el juez simplemente dice el derecho con las pruebas que le traen los demás. Ese es el punto central. Sí, Jamba, ella ya pota Pepe, doctor, porque viste que hay mucho cuestionamiento. Los jueces de garantía, se le cuestiona mucho, por ejemplo, a los jueces de garantía, ¿verdad? Ayer... De eso justamente estamos hablando, el tema de medidas cautelares. Hoy. Exacto. Sí. Ayer, por ejemplo, una cámara, ahí tus colegas sacaron una resolución ordenándole al juez de garantías a resolver la prescripción planteada. O sea, el imputado dice, no se le puede imputar más por este hecho porque ya prescribió. Y el juez dice, eso se va a estudiar en su momento, ¿verdad? Imagínate, y si el juez estudia ese y dice, sí, ya prescribió el hecho, opama la causa, doctor. Y el juez dijo, se va a estudiar en un momento oportuno y le dice a la Cámara, en momento que lo oportuno. Esta es una cuestión clave, incluso que creo que de oficio se debe analizar ese tema de la prescripción, doctor. Hay un tema central. Sí. No se olviden que en el tema de prescripción
el primer ente comprometido es el Ministerio Público. Ah, perfecto. El primer ente, porque él debe verificar si hay condición objetiva de imputabilidad. Primero, ¿en qué tiempo ocurrió? Sí. Y evidentemente si a pesar de ese error o ese incorrecto examen, o correcto quizás, lo mismo planteó, si la defensa deduce una cuestión de esa que en realidad fulmina a la lesión misma por el transcurso del término, tendría que expedirse. Y dilatar un proceso de juzgamiento cuando ya a la sociedad le venció el término para ejercer la acción, creo que estamos en un despropósito. Sí. Y evidentemente hay que formular oposición o formular ese tipo de posibilidades para que el juez finalmente, lo único que tiene que se lograr en realidad es que examine, ¿procede o no procede? Si eventualmente no procede, pues entonces el proceso está bien encaminado. Ese es el punto central. Se trata de una garantía fundamental. El sistema constitucional es de garantías, y en ese régimen de entre seguridad y garantía no podemos abdicar en pro de la seguridad y desdeñando las garantías. Doctor, excelente y de gusto ñañe en la hoy cuajandi. Vamos a pedirle a Perla que te visite más, y si tenés algún tema especial avísala un poco para que nos puedas dar no sé, los viernes así Lo que pasa es que sí. Aquí trabajamos en docencia, trabajamos un poco en todo, y a veces es difícil tener el hilo del manejo de los expedientes. De repente ustedes preguntan, yo estoy siempre dispuesto. Doctor, muchísimas gracias y que tengas muy buen fin de semana, doctor Emiliano Rolón. Igualmente, bravo. Un gusto. Gracias, doctor. Usted está escuchando PDS. Emiliano Rolón, miembro de la Cámara. Perlita está todavía. Perla. Ya estaba. O cortaba mañana de no va a poseer, me dijo que día viernes. No, añadí, Sancho, bocadito.